sectores, uno con mayor fuerza que otros, han sentido el efecto de los altos precios de la energía en sus procesos productivos, llegando a significar en algunos casos hasta el 50% sus costos totales. Para hablar de este tema nos encontramos con el gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado. ¿Cómo está? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Antes de entrar al tema energético, hoy día conocimos el índice de la actividad de la construcción, que creció un 5,1% en julio y en los 7 primeros meses del año acumula casi un 5%, un 4,9%. ¿Cómo ve usted el comportamiento de la construcción? En este año puntualmente la construcción, y nosotros lo dijimos hace ya el último trimestre del año pasado, debía crecer en torno a la tendencia propia de un crecimiento económico de un país que crece entre 4 y 5%. Y eso eliminando factores que lo llevaron a hacer pico o crecimientos acelerados los 2 años anteriores, digamos. Entonces la verdad que estamos viendo que efectivamente ha pasado eso, la construcción sigue creciendo en un ritmo entre 5 y 6% este año en cuanto a gasto, y la verdad que esa proyección que hicimos al principio de año se está manteniendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general el gasto en construcción generalmente es lo más importante es el arrastre. O sea, cuando tú ves el gasto de este año, en general son proyectos que partieron hace más de un año y no ha parado ningún proyecto. Lo que uno ve cuando ve noticias de que hay desaceleración, lo que sea, son proyectos que vienen un poco más adelante. Entonces el gasto anual uno ve que va a estar centrado en un crecimiento entre 5 y 6%, y ese factor es el número que dijimos que es un número adecuado al crecimiento propio de la economía que tiene Chile. ¿Y para el próximo año tendríamos una cifra similar? Similar, yo creo que quizás un sesgo, poco menos, tal pero vez, con un sesgo un poquito más a la baja, porque algunos proyectos que ya podían haber entrado en construcción, digamos, proyectos mineros, algunos de energía, incluso que podían haber entrado en construcción y que estaban considerados en proyecciones anteriores, no están entrando porque se han retrasado. O sea, esos proyectos que se han retrasado empiezan a influirte ya en construcción, porque estaban pensados entrar probablemente, algunos de ellos ya empezar a construirse en el año 2014, digamos. Justamente uno de los problemas que tienen todos los sectores a nivel generalizado es el tema de los costos. Ustedes tienen un alza generalizada desde más o menos el segundo trimestre del año pasado, entonces los costos generales de ustedes son más o menos del 10%, siendo los del empleo los más importantes. Lejos el más importante. O sea, claramente cuando uno considera en edificación que más o menos el 40% del costo, de la incidencia del costo es laboral, y ese costo laboral ha subido un 20% en un año. ¿Eso es por la falta de mano de obra calificada, por la estrechez laboral, por qué cosa? A ver, yo creo que es por eso mismo. O sea, ha aumentado la actividad económica en muchas actividades, entre ellas minería puntualmente, que llevan cierto personal calificado a esa actividad, y lo han sacado principalmente de la construcción. En la construcción empieza a escasear entonces el personal calificado y empieza a sacarlo tú de otros sectores, y empieza a ser difícil encontrar gente que ya quiere irse a trabajar en construcción, sobre todo fuera, lejos. Y eso implica básicamente subidas de sueldo, y han sido sueldos importantes. O sea, de hecho, en términos promedio ha crecido en los últimos 2 años un 40% total el costo de la mano de obra en la construcción, digamos. Claro, aparte de ser el ítem que más porcentaje es el que más crece, crece en orden de un 20%. Pero una preocupación también generalizada ha sido el costo de la energía, los altos precios que pagan por la electricidad. ¿Cómo afecta eso en la construcción? Claro, ahí el análisis es un poco distinto, porque el efecto directo en la actividad de construcción es muy bajo. ¿Qué es lo que usa energía en construcción puntualmente, no sé, por algunos equipos de obra, digamos? Ya, ahora, lo que sí afecta en la construcción son en los insumos de la construcción, que son altamente demandantes de energía, y ahí hay un fenómeno complejo ahí. Uno es el tema del cemento, ya que hemos visto ya bastantes temas con el tema del cemento, incluso importaciones importantes de cemento y clinker externo en contra un poco de la producción local. Por otro lado, el fierro y el acero, hemos visto algunos temas también, como por último Huachipato, el día que estamos viendo un tema también en Huachipato. O sea, claramente afecta muy fuerte a los insumos de la construcción, y esos insumos, además, como pueden ser importados, yo hoy día paso a privilegiar puntualmente más incluso algunas importaciones de esos insumos, afectando a la industria local que provee esos insumos. Casos extremos, por ejemplo, el caso de la cerámica. En un extremo, acá había una empresa que se llamaba Cerámicas Cordilleras, no sé si te recuerdas, bueno, hoy día está en Perú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el costo energético en Chile le impidió seguir operando, tuvo que irse a Perú. ¿Ya? Y hoy día se importa esa cerámica de Perú. Algunas empresas de plástico es lo mismo. O sea, claramente esa alza de costos no afecta a la construcción directo, pero afecta a los insumos de ella, y muchas de esas actividades, como son internacionales, son bienes transables, han tenido que incluso irse el país puntualmente o ir cerrando actividad en Chile porque el costo de energía es muy alto. Aparte, indirectamente se da la postergación de algunos proyectos. Y por entonces, otro lado, una industria que sea energética, minera o lo que sea, ahí también les redunda a ustedes indirectamente. Claro, uno por los insumos, como te decía, que ese es un factor de contagio, digo yo, y el segundo es por los proyectos. Cuando tú empiezas a ver que se paralizan o se postergan proyectos importantes de inversión, por ejemplo en minería,
que minería debe representar más o menos entre el 15 y el 20% del gasto en construcción. O sea, que de toda la actividad de construcción, como el 15 o 20% es minería solamente. Y esa, si tú empiezas a ver que se posterga, ¿por qué? Por razones de alto precio de energía o porque no tienen capacidades de contrato. Entonces, obviamente eso afecta a la construcción en el mediano plazo, digamos, afecta a la actividad. Esta es una preocupación de ustedes. Ustedes incluso mandaron a hacer un estudio específico sobre los costos y cómo diversificar la materia energética. ¿Qué les falta a ustedes? ¿Qué les esperarían? ¿Qué necesitan una política de corto plazo, de largo plazo, liderazgo? ¿Cuál es la gran falencia? Aquí hay varios temas. Yo creo que política hay, ya, probablemente faltan ciertos liderazgos. El tema de fondo acá es que hay una discusión compleja respecto a la bondad o no bondad de algunos tipos de proyectos frente a otros. Yo creo que a la larga ese es un tema de fondo que se está discutiendo, los temas ambientales que hay detrás, los temas de ciudadanos que hay detrás, y eso ha alterado un poco todas las decisiones respecto al tema energético. Ya, acá hay que entender dos cosas. Uno, que energía nos hace falta y vamos a seguir creciendo el consumo de energía. La verdad que en términos per cápita tú deberías duplicar tu consumo de energía per cápita en los próximos 10 años. Y eso es una realidad económica, cosa de ver estadística mundial. Y tienes que tener alguna fuente para tener esa energía. Fuentes importantes de alta potencia, fuentes que funcionen todo el tiempo. Y en ese sentido es importante tocar primero los temas de las energías convencionales, o sea, estamos hablando de petróleo, hidroelectricidad, lo que sea, cuáles son las fuentes más importantes. Y claramente ahí en el tema eléctrico hay una tremenda discusión de cómo generar la electricidad. Y ahí creo que el tema de fondo es cómo, creo yo, tú usas tus recursos propios. En el fondo no puedes seguir siendo tan dependiente del mundo. Y en ese sentido el tema hidráulico es un tema súper importante a desarrollar y a discutir cada vez más. Ahora, hay otros que dicen, no, hay que meterle más no convencional. Yo creo que está bien, la energía no convencional es bueno que entre al sistema, me parece fantástico que haya más Pero energía. también están asociados los costos. Claro, hay que transparentarlo. Yo siempre digo, oye, si el pueblo, si la ciudadanía quiere meterle muchas no convencionales y estamos convencidos de eso, está bien, pero transparentemos los costos. Yo creo que ahí el tema de fondo es importante. O sea, claramente, si uno analiza el punto, lo que hicimos como cámara fue analizar los costos marginales de cada una de las fuentes, los costos promedio de cada fuente. Y claramente tú te das cuenta que producir electricidad con hidroelectricidad es lo más rentable para Chile de todas maneras, ¿ya? Y lejos, por los próximos 20 o 30 años. ¿Ya? Y claramente, si tú estás obligando entre medio a usar otras energías distintas a esas, lo que estás haciendo es desplazar hacia el futuro energías que hoy día podrían ser rentables. O sea, en el fondo, en vez de construir una central hidráulica hoy día, voy a meter no convencionales, con lo cual no voy a construir hidráulica, voy a desplazarla a futuro. Entonces, en el fondo, lo que estoy haciendo es poniendo energía un poco más cara al principio, lo cual, a ver, si la gente está dispuesta a pagarlo, está bien, pero digámonos claramente cuáles son los costos reales. Si uno que es el tema de fondo y no sigamos discutiendo un poco escondidos, no, que son más eficientes. Tú escuchas algunos artículos que dicen, no, si las no convencionales son más eficientes, son más rentables. Si es cierto eso, que a lo mejor es cierto, no lo creo, pero si fuera cierto eso, ¿por qué tienes que haber una obligación entonces a usarlo? O sea, ¿por qué tiene que haber una ley especial que obligue a usar no convencionales si es que es más rentable? O sea, creo que a la larga, todas estas cosas, el discurso está un poco escondido. Entonces yo creo que hay que ser súper transparente. Mira, generar con agua nos cuesta tanto, generar con carbón nos cuesta tanto, generar con no convencionales tanto. Es bueno que tengamos una diversidad de estas cosas, estamos dispuestos a asumir todos estos costos. Seamos transparentes. Ahora, usted ve en ese sentido, supongo yo, con buenos ojos, esta aprobación que hubo ayer en Aysén sobre la Central Cuervo. Sí, desde el punto de vista del sistema ambiental lo veo con buenos ojos que se aprobó, pero a mí mi problema de fondo no es ese. Si al final de cuentas se aprobó este proyecto, pero nadie sabe qué viene después, cuántos recursos administrativos van a venir y cuántos recursos judiciales van a venir. Entonces acá el tema de fondo es un tema institucional. Cuando la sociedad no le está creyendo a la institución que creó, o sea, si hoy día se creó el sistema de evaluación ambiental, ¿para qué? Para que valorara ambientalmente los proyectos y fuera certero, cierto lo que ellos dicen, con lo cual pasara una certeza para adelante. Hoy día si eso sale, se evalúa y la gente dice, no le creo, en realidad hay daños ambientales y mete un recurso de protección, un recurso administrativo, quiere decir que la sociedad no está creyéndole a este sistema. Bueno, entonces, ¿por qué no discutimos cuál es el mejor sistema? Y a lo mejor acá, y una cosa que como Cámara hemos analizado, a lo mejor acá el tema de fondo es que el Servicio de Evaluación Ambiental tiene que ser algo independiente del gobierno de turno, o a lo mejor dependiente de tribunales ambientales. O sea, claramente saquémoslo de la administración de Estado, metámoslo dentro de tribunales o metámoslo en forma independiente. Falta una visión del bien común, quizás. Lógico. Bueno, Albert, Javier, te agradezco que hayas venido a hablar con nosotros acerca de este tema. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y con esta conversación terminamos una nueva agenda económica. Los invito ahora a seguir en CNN Chile.